En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden determinar si W es un subespacio vectorial de P2, donde P2 es el espacio de todos los polinomios de grado 2 o menor. En este caso, este espacio está dotado con las operaciones usuales como nos lo menciona el ejercicio. Y W es el conjunto de todos los polinomios justamente de P2, tal que P evaluado en 1 menos X es igual a P evaluado en 1 más X. Entonces, este es el conjunto, el subconjunto que nos dan, del cual nos piden verificar si es un subespacio vectorial o no. Ahora bien, parecido como lo hemos hecho en el resto de videos, tendríamos que verificar las tres condiciones: que el 0 pertenezca, que si yo tengo dos vectores que pertenecen a W, la suma también debería pertenecer a W, y que la multiplicación por escalar sea cerrada en W. La pregunta o la cuestión aquí es cómo nosotros, por ejemplo, sabemos si es que el 0 pertenece. A diferencia de los problemas anteriores, yo tenía una condición o alguna característica para W. Por ejemplo, en el video de la traza era que la traza de A más su transpuesto es igual a 0. Es una condición. En el otro video de las ternas, del que la primera componente más dos veces la segunda más tres veces la tercera sea igual a 0. Pero en este caso yo tengo una condición que no es tan clara. Yo tengo que el polinomio evaluado en 1 menos x sea igual al polinomio evaluado en 1 más x. Entonces nosotros podemos desarrollar esa condición un poco más. Para empezar, entonces, solución. Nosotros sabemos que cuál es la forma general de un polinomio de grado 2 o menor. Es decir, p de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Esa es la forma más general que tiene un polinomio de grado 2 o menor. Entonces por eso es que a, b y c son, donde obviamente a, b y c son números reales, ¿no? A, b y c son números reales. Entonces evaluemos a p en 1 menos x, es decir, p evaluado en 1 menos x. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Cuando nosotros a p lo evaluamos en x, simplemente es a multiplicado por lo que ingresa como x al cuadrado más b por lo que ingresa al polinomio como x más c. Es decir, en este caso nosotros vamos a tener a por lo que ingresa como x, en este caso es decir, lo que en donde nosotros estamos evaluando el polinomio. Si antes lo evaluábamos en x, por eso era x cuadrada. Ahora si nosotros lo evaluamos en 1 menos x, va a ser 1 menos x al cuadrado. Entonces bajo esta idea nosotros vamos a tener más b por lo que le ingresa al polinomio. En este caso lo que está en lo que yo estoy evaluando el polinomio es en 1 menos x más c. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo en cambio que p evaluado en 1 más x, que es la otra parte, la que yo tengo de este lado. Entonces va a ser a evaluado en ¿qué? En 1 más x al cuadrado más b por 1 más x más c. Y yo quiero determinar todos los polinomios, yo quiero determinar una condición de tal manera, ¿cuáles son esos polinomios que cumplen esto? Es decir, si yo tengo estas expresiones, yo puedo decir, bueno, cuando p de 1 más x es igual a p de 1 menos x. Entonces vamos a ver si logramos determinar algún tipo de condición, ¿verdad? Entonces, p de, bueno, de hecho lo podemos, p de 1 más x, ¿qué es? Es a por 1 más x al cuadrado más b que multiplica a 1 más x más c. Y p evaluado en 1 menos x no es nada más que a por 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Más b 1 menos x más c. En este caso, la c con la c la podemos simplificar y, mejor dicho, podemos incluso pasar todo al lado izquierdo. Entonces vamos a tener a que multiplica a 1 más x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado más b que multiplica a 1 más x menos 1 menos x. 1 menos x, ¿verdad? Y esto igualado a 0, porque la c se simplificaba. Entonces, seguimos simplificando un poquito aquí. Aquí a
En este caso nosotros tenemos de este lado una diferencia de cuadrados perfecta, es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar primero sumando 1 más x más 1 menos x, ¿verdad? Y luego restando 1 más x menos 1 menos x, ¿verdad? Perfecto. Más b, en este caso, nos quedaría 1 más x menos 1, menos por menos, más x, ¿verdad? Y esto igualado a 0. Ya vamos a ver a qué significa que esté igualado a 0. Entonces, simplificamos lo que podamos simplificar aquí. Esta x la puedo simplificar con esta x. Aquí este 1 con este menos 1. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar a. En la primera parte nos queda 1 más 1, 2. Acá nos va a quedar este menos por menos, nos quedaría más x, 2x, es decir, por 2x. Perfecto. Más b, aquí nos va a quedar 1 menos 1, se nos va y nos quedaría de nuevo por 2x, ¿verdad? Y esto igualado a 0. ¿Qué más podemos hacer por aquí por el momento? Nada más. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría 4ax más 2bx igualado a 0. Donde este 0, ¿qué se sobreentiende? Ese 0 que nosotros tenemos a la derecha no es como tal un 0 de número, sino un 0 polinomio. Es decir, no tenemos 0 por x al cuadrado más 0 por x más 0. Entonces, dense cuenta que en el lado izquierdo, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar factor común x, nos va a quedar 4a más 2b, ¿verdad? X, esto es igualado a 0, x cuadrado más 0x más 0. Entonces, para que ambas expresiones sean iguales, lo que acompaña a la x, ¿cuándo dos polinomios son iguales? Cuando sus correspondientes términos o cuando sus correspondientes coeficientes que acompañan a la x al cuadrado, si hubiera x al cubo, al x al cubo, sean iguales. Entonces lo que acompaña a la x aquí tiene que ser igual a lo que acompaña a la x acá. De ahí se deduce entonces que 4a más 2b tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros dividimos todo si multiplicamos por un medio a ambos lados, ¿qué nos queda? Nos queda 2a más b igual a 0. Entonces, tener la condición de que p de 1 menos x es igual a p de 1 más x es equivalente o es exactamente lo mismo que decir que 2a más b sea igual a 0. Es decir, nosotros teníamos que w era todos los polinomios de p2 tal que p evaluado en 1 menos x sea igual a p evaluado en 1 más x, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ahorita podemos reescribir esa condición como que son todos los polinomios, donde ahora yo digo, bueno, la forma del polinomio es ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? Pertenecientes a p2, tal que 2a más b es igual a 0. ¿Sigue siendo el mismo conjunto? ¿Sigue siendo el mismo conjunto? Sí. La cosa es que ahora yo expresé el mismo conjunto con una condición totalmente diferente, y la cual ahora sí me permite saber si es que el polinomio 0 pertenece o no pertenece a w, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora venimos acá, esta es la condición que ahora voy a usar, y bueno, ahí puedo plantear la pregunta. ¿El 0 de b pertenece a w? Pues verifiquémoslo, ¿no? El 0, ¿cuál es el 0 cuál es el 0 en el espacio vectorial de los polinomios de grado 2? Simplemente el 0 vector es, como mencionaba, el 0x cuadrado más 0 por x más 0, que es lo mismo que tener 0. Entonces verificamos. Yo me pregunto, ¿este polinomio cumple la condición? Recordemos que esto vendría a ser a, esto vendría a ser b, y esto vendría a ser el c. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Para que este polinomio pertenezca a w debe satisfacer esta condición. Entonces sería 2, ¿por qué?
por A. ¿Pero qué es A? 0. Más B. ¿Y qué es B? 0. 2 por 0 más 0, esto es igual a 0. ¿Cumple? Sí. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Por lo tanto, el 0 de B pertenece a W. Perfecto. Vamos a la segunda condición. La segunda condición es que si es que B1 y B2 pertenecen a W, entonces la suma B1 más B2 también pertenezca a W. Entonces tomemos dos polinomios arbitrarios que vivan o pertenezcan a W. Entonces sean B1 y B2 pertenecientes a W, tal que pues doy la forma más general para un polinomio que pertenezca a W, es decir, sea B1 A1 x cuadrado más B1 x más C1, ¿verdad? Y de ahí tomo el otro polinomio como A2 x cuadrado más B2 x más C2. Como las operaciones son las usuales, ¿cómo se suman? ¿Cuál es la operación usual de los polinomios de grado 2 o menor? Es sumar término a término. Es decir, entonces, B1 más B2 va a ser igual a término a término. A1 más A2 x cuadrado más B1 más B2 por x más C1 más C2. Y ahora la pregunta es, ¿este vector pertenece a W? Pues, ¿qué tenemos que verificar para ello? Tendríamos que verificar que 2 multiplicado por lo que acompaña, lo que acompaña a x cuadrado, en este caso A1 más A2, más lo que acompaña a la x, es decir, B1 más B2, sea igual a 0. Pero notemos que nosotros podemos, como estos son números, recordemos que lo que yo definí como el polinomio A, B y C eran números reales, y en los números reales es válida la conmutatividad y la asociatividad. Esto lo podemos ver como 2A1 más 2A2 más B1 más B2. Y esto es igual a 2A1 más B1 más 2A2 más B2. Y notemos lo siguiente, nosotros ya sabíamos que B1 y B2, ¿a dónde pertenecen? B1 y B2 pertenecen a W. ¿Eso qué significa? Si B1 pertenece a W, significa que 2, justamente esta condición, 2A1 más B1 es 0. Y si B2, que es este que yo tengo aquí, pertenece a W, significa que 2A2 más B2 es 0. Perfecto. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos está quedando? Que todo esto es igual a 0 más 0 y esto es igual a 0. Es decir, nos queda que 2 por A1 más A2 más B1 más B2 es igual a 0. Y se está cumpliendo de esta manera la condición para que la suma pertenezca a W. Entonces, por lo tanto, B1 más B2 pertenece a W. Segunda condición que se satisface. Vamos con la tercera y última condición, y es que si yo tengo un número lambda, un escalar lambda real y un vector b que vive en W, se debe verificar que lambda por b también pertenezca a W. Entonces, para ello, sea lambda un número real y b un vector que pertenece a W, tal que tiene la siguiente forma, es decir, ese b es un polinomio ax cuadrado más bx más c. Ahora bien, entonces realizamos la multiplicación por escalar. Como la multiplicación por escalar es la heredada de P2 y es la usual, es simplemente multiplicar cada uno de los es multiplicar el polinomio por lambda, es decir, que es multiplicar a cada coeficiente por lambda, es decir, lambda por b es multiplicar cada uno de los coeficientes por lambda, es decir, lambda por a x cuadrado más lambda por b x más lambda por c. Ahí viene la pregunta, esto polinomio
lambda, este vector lambda, este elemento lambda por b pertenece a W, pues vamos a verificarlo, ¿no? ¿Qué tendría que verificar? Que 2, tendría que verificar la condición que 2 lambda por a, que es lo que acompaña a x cuadrado, más b, o sea, lo que acompaña a la x, lambda por b sea igual a 0, lo cual es sencillo de verificar porque aquí yo saco factor común lambda 2a más b, y como nosotros ya sabíamos que b es un vector que pertenece a W, ¿qué debe cumplirse? Que 2a más b sea igual a 0. Entonces de ahí se tiene que esto es igual a 0 y por lo tanto se está cumpliendo la condición para que el vector lambda por b viva en W, es decir, pertenezca a W. Entonces por lo tanto lambda por b pertenece a W. Entonces se cumplió, se satisface la última condición, de donde entonces se tiene que el conjunto W, que inicialmente se daba como todos los polinomios de grado P2, tal que P de evaluado en 1 menos X es igual a P evaluado en 1 más X, es un subespacio vectorial de P2. Y con eso se concluye el ejercicio.